todos los diezmos al alfolí, o la casa del tesoro también. Y haya alimento en mi casa, dice el Señor, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hablar de dinero, como yo decía el domingo pasado, se tornó algo muy complicado en estos días, porque nadie quiere ser confrontado con sus deudas, nadie quiere ser confrontado con sus compromisos financieros, porque ciertamente es algo que hoy no estamos sabiendo manejar muy bien. Este sistema que nosotros tenemos no permite o no promueve el ahorro para bendecir a otros, pero nosotros tampoco no nos hacemos cargo de la responsabilidad que tenemos como cristianos de que esto sea así. Y nosotros estamos metidos en el cuento, nosotros estamos metidos en este asunto y por eso el tema del diezmo es un tanto complicado, es un tanto complejo. Pero yo les decía el domingo pasado que dependiendo del lugar que el dinero ocupe en nuestras vidas, el dinero se va a revelar como un importante aliado o un peligroso enemigo para nuestra espiritualidad. Y es así entonces de que el pueblo de Dios en los tiempos de Malaquías había descuidado su relación con Dios. Y una de las formas en la que expresó este descuido es justamente con la administración que Dios les había dado a ellos para, valga la redundancia, para administrar. Y es así entonces de que ellos también tenían una mala administración de sus recursos. Pero noten que este no es el único pecado del pueblo. El pecado del pueblo también se veía en las cuestiones familiares, en los cultos, en los sacerdotes, en todo el pueblo. Había varias cosas que el pueblo hacía. Se casaban con mujeres de otras naciones, practicaban la idolatría, etc. Entonces el tema del dinero, el tema del diezmo o de la administración de los recursos era un tema más, era un pecado más de todo lo que el pueblo estaba intentando burlar a Dios. Y es así entonces que el foco y las prioridades de la gente estaban equivocadas. Ellos no estaban enfocados en Dios, ellos no estaban enfocados y centrados en su relación con Dios. Por lo tanto, todo lo demás se desvirtuaba. Y es así entonces de que en vez de convertirse en un aliado, los recursos que ellos tenían se convirtieron en sus propios enemigos. Para el pueblo de Dios, y nosotros decíamos el domingo pasado como un resumen, el dinero le permitía acercarse o alejarse del Señor. El dinero les permitía honrarle o robarle. El dinero le permitía ser bendecidos o maldecidos. Pero es importante que nosotros resaltemos que este texto nos permite hacer una aplicación en torno al dinero, porque eso es lo que nosotros recibimos y administramos, lo que tenemos hoy para administrar. Sin embargo, en estricto rigor, este texto no está hablando de dinero, está hablando de recursos, está hablando de lo que el Señor nos da a nosotros para administrar. Y eso tiene que ver con todo, tiene que ver no solamente con el dinero, tiene que ver con el trabajo, el estudio, el tiempo, el dinero también, lo que el Señor nos ha dado para administrar en cuanto a nuestras relaciones, etc. Y es importante que nosotros veamos de que el Señor les exigía al pueblo de que le entregara el 10% de todo lo que Él les daba para administrar. Y eso tiene que ver con ellos en relación a las cosechas, a los animales, a las ganancias, etc. Y el objetivo de este diezmo era mantener a los levitas, que era una porción del pueblo de Dios, también a la manutención del templo y al sostenimiento o al sustento de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. El tema es que en este tiempo nosotros hemos entrado en una problemática porque se han puesto a discutir los teólogos, los pastores y algunos cristianos si el diezmo es bíblico o no es bíblico, si hay que dar el 10% o no hay que dar el 10%. Y yo quiero ser claro también que este texto, aunque nos permite aplicarlo a la correcta entrega de nuestros diezmos,
no es un texto que nos permita o que nosotros podamos utilizar para defender la entrega de los diezmos. Y yo le voy a ir explicando conforme voy exponiendo el texto, de que no es un texto que sirva como apología para la entrega de los diezmos, sino este texto me está hablando de cómo yo expreso mi relación con Dios, cómo yo estoy con Dios y cómo eso se traduce en que yo no administre bien lo que Dios me dio. Y en ese sentido, entonces, el pueblo de Dios, como muchos de nosotros, tenía en claro que tenía que entregar el diezmo. Si ese no era el problema. El problema del pueblo de Dios no era que ellos se habían olvidado de dar el diezmo. El problema del pueblo de Dios, como muchos de nosotros, es que no administramos bien lo que el Señor nos da y por lo tanto no tenemos conciencia de que nosotros tenemos que entregar al Señor lo que Él nos ha exigido. Entonces, hoy yo voy a hablar sobre el verdadero valor de nuestros diezmos, o del diezmo, o de mi diezmo. La primera cosa que nosotros tenemos es que es la señal de mi buena espiritualidad. ¿Saben cuál era el problema del pueblo? El problema del pueblo era que ellos estaban mal en varias áreas de su vida, en su familia, en su culto a Dios, en la administración de su trabajo, pero ellos creían de alguna forma que si ellos entregaban, si cumplían el diezmo, entonces estamos listos. Y como yo pregunto en la pastoral, hemos de entender que el Señor bendeciría a Judá si diezmara, aun si seguía cometiendo injusticias en otras áreas, porque ese es el problema. El problema es que el pueblo decía, yo entrego mis diezmos, yo estoy cumpliendo con el Señor, y el Señor nos dice, no, ustedes están robando. No porque me están quitando recursos, es porque ustedes están administrando todo mal. No es que yo exija de ustedes ese 10%, me da lo mismo. Si ustedes no administran bien ese 100%, entonces ustedes no van a tener noción de lo que es entregar correctamente lo que yo exijo, dice el Señor. Por lo tanto, el texto dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí el texto no me está diciendo, traigan todo. El 10%, desde el 1 al 10% tienen que traerme. No me traigan el 9, no me traigan el 8, tráiganme el 10. El Señor no está preocupado por eso. El Señor está diciendo, traigan un correcto, un íntegro diezmo. Y es interesante porque tal vez la mejor traducción no es todos los diezmos, sino es, tráigame un diezmo íntegro. Es decir, un diezmo fiel, un diezmo obediente, que refleje que el otro 90% también está siendo muy bien administrado. Porque nosotros colocamos el énfasis al revés. Decimos, ok, este 10% es para el Señor. Y este 10% yo lo administro bien. Y así elimino culpas. Y el Señor no está preocupado por ese 10%. El Señor está preocupado por los otros 90% y por este 10%, por el 100%. Y es así entonces, para hacer un bagaje histórico. Dios le dijo a Moisés, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, que era una porción del pueblo de Dios, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La razón de los diezmos era simple. La razón de los diezmos era que una de las tribus de Israel no recibiría tierra por heredad. Ellos iban a dedicarse a la administración y a la mantención y a la bendición de estar en el templo. Por lo tanto, todos los diezmos de las otras tribus iban directo para ellos, porque ellos no tenían la posibilidad de tener una tierra para producir. Por lo tanto, todos los diezmos iban a los levitas. Y los levitas, de ese dinero que ellos recibían, o de esos recursos que ellos recibían, ellos daban a su vez a los sacerdotes un 10% también, para que ellos administraran los sacrificios. Y a su vez de ese dinero, ellos lo utilizaban para la mantención del templo y para el sustento de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Entonces, Dios les había prometido a ellos
antes del diezmo. Dios les había prometido, la relación conmigo implica que ustedes van a tener de parte mía provisión inagotable. Antes del diezmo, el Señor les había prometido que ellos tendrían de parte de Él cuidado amoroso y dedicado. Si el pueblo asumía que Jehová de los ejércitos era su Dios, nada les faltaría. Y es así entonces de que el diezmo se convirtió para el pueblo en ese momento de la historia. Era un compromiso de amor a Dios, por lo que Él era para su pueblo, un compromiso de gratitud a Dios, y por otro lado, un compromiso de amor con sus hermanos, los levitas. Yo no voy a meterme en el hecho si eso corre hasta hoy o no. Solamente que hay un principio. Algo que había nacido como un compromiso de amor hacia Dios, incluso de manera natural, se fue convirtiendo en un impuesto. Se fue convirtiendo en una carga pesada para el pueblo, y entonces comenzaron a cumplir con el diezmo, pero de manera incorrecta. Inclusive dando el 10%, dando los mejores de los animales para el sacrificio, dando lo mejor para Dios, pero su corazón estaba alejado de Dios. Entonces daba lo mismo. Y se había convertido en una carga, se había convertido en un tributo, en un impuesto. Algo que era precioso, algo que era algo natural y hasta aconsejable y saludable para el pueblo. Gratitud a Dios y generosidad para mis hermanos. Se convirtió en algo pesado. Y es así entonces de que ya no era más una señal de gratitud a Dios. Poco a poco se fue convirtiendo, como les decía, en una carga para ellos. Ellos ya no querían dar el 10%, les parecía mucho. Ya no querían entregar a sus mejores animales, entregaban los defectuosos, como vimos en los capítulos anteriores de Malaquías. Y algo que podría haber sido una señal de una buena relación con Dios, se convirtió en una señal de egoísmo e ingratitud. Entonces, para el Señor, traer el diezmo era la consecuencia natural de la gratitud. Bueno, entonces aquí está el problema. El problema es, ¿por qué usted da el diezmo? ¿O por qué usted debería dar el diezmo? ¿Por qué yo doy el diezmo? Si yo doy el diezmo como causa de bendición, es decir, para que Dios me bendiga, estoy mal. Porque yo doy el diezmo justamente porque Dios ha prometido que estará conmigo como su hijo y como su pueblo. Dios ha prometido que no nos faltará. Dios ha prometido que a su pueblo no le faltará. Es decir, si yo pasé el mes, es porque Dios me bendijo. Yo no di el diezmo para que el Señor me bendiga hacia adelante, es hacia atrás. Es porque el Señor ya me bendijo. Es porque yo puedo entregar mis diezmos. Pero ¿qué pasa cuando no llegamos a fin de mes? Por eso digo que el tema no es el 10%. El tema es la administración del 100%. Traigan el diezmo, dice el Señor. Pero no es una orden. Si ustedes traen el diezmo, esa va a ser una señal. Si ustedes traen el diezmo con un corazón agradecido a Dios, si ustedes traen el diezmo conectados conmigo, confiando en mí, dependiendo de mí, si ustedes traen el diezmo, esa va a ser una señal de que ustedes tienen una buena espiritualidad. No es una orden, por eso no es una apología del diezmo, este texto. Porque lógicamente es súper fácil para los pastores decir, así como Malaquías dice, traed el diezmo a las ofrendas, entonces traigan el diezmo, hermanos. Ese no es el punto.
El punto es que si usted trae su correcto diezmo, su íntegro diezmo, no hablando necesariamente en números, sino de la buena administración de sus recursos, entonces esa va a ser una señal de que ese mes usted fue fiel al Señor y estuvo conectado con Él como su Dios. La segunda es la prueba, el valor de mi diezmo, es la prueba de su inmutable promesa. El texto me dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, este es uno de los textos que ha sido mal interpretado, producto de una visión muy reduccionista del texto. Y aquí no hay, insisto, no hay una apología del diezmo como un desafío que yo le hago a Dios. Yo te pruebo, yo doy el diezmo y te pruebo. Y te desafío, Dios. Y yo tengo que reconocer, yo mismo muchas veces enseñé este texto en el sentido de que nosotros debemos desafiar a Dios y nosotros tenemos que ponerlo a prueba. Y el texto, hermanos, no me está invitando a desafiar a Dios. Es la misma idea de lo absurdo que suena, ¿robará el hombre a Dios? Es la misma idea absurda de ¿probará el hombre a Dios? ¿Cómo un ser finito puede probar o desafiar al Dios del universo? Absurdo, hermanos. Y suena absurdo también. Que Pulgarcito desafía a un gigante, suena absurdo. Entonces, la promesa de bendición de Dios en este versículo es una reivindicación de algo que el Señor ya había pactado desde un principio con su pueblo. No era nada nuevo. Dios no les estaba tentando con mejores cosas, como decía el domingo pasado. El Señor estaba reafirmando lo que había prometido desde un principio. Si su pueblo volvía a Él en arrepentimiento, Él se volvería a ellos con bendiciones. Las mismas bendiciones que Él había prometido desde un principio. El Señor no ha cambiado. Es simplemente leer el contexto del texto, versículo 1. No, versículo 1. Dice, versículo 1, y he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos, una promesa de Dios, que Él estaría con su pueblo. Y dice después, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Y el hombre puede probar a ese Dios? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El hombre puede probar a Dios y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Pero lo más interesante está en el versículo 7. El Señor les dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Hermanos, no era un nuevo pacto, no era un nuevo trato, no era una nueva oferta. El Señor no había cambiado ni un milímetro su primera propuesta. Era la posibilidad de recuperar lo que ellos mismos habían perdido, su provisión inagotable, su cuidado cariñoso y su amor eterno. Él les había prometido esto desde un principio y ellos confiaban en sus propios recursos. Si eso es lo absurdo. El Señor dice, yo te he ofrecido provisión inagotable y tú confías en tus propios recursos. Tú retienes. No, esto es lo que me va a servir para sustentarme. Y el Señor dice,
Por tanto, el texto, miren lo interesante de esta parte. El texto dice, probadme en esto. Aquí no se refiere de que nosotros debamos desafiar ni probar a Dios. No se refiere ni siquiera a que nosotros probemos a Dios en relación a los diezmos. Aquí cuando el texto dice, probadme en esto, era una invitación a obedecer su llamado de arrepentimiento. Probadme en esto, no era en los diezmos. Probadme en esto es, probadme en esto de volver hacia mí. Y yo me voy a volver a ustedes. No era en el diezmo. Porque claro, es súper fácil. Probadme en esto. ¿En qué? En que yo doy mi diezmo y tú me vas a bendecir. Eso no es el punto. El punto es, probadme en esto. Probadme en que ustedes van a volver a mí y yo me voy a exaltar, yo voy a glorificar mi propio nombre bendiciendo a mi pueblo. Porque ustedes se han vuelto a mí otra vez. Si el punto no es el diezmo. El punto es conectarnos con Dios otra vez. El punto es depender de Él. El punto es volvernos a Él. El punto es arrepentirnos. El pueblo de Dios estaba alejado de Él y Dios los quería agarrar y los tomaba y decía, vengan hacia mí. Los diezmos es solamente una señal, pero vengan hacia mí. Y es así entonces de que si regresan a mí, entonces yo renovaré mi pacto con ustedes. Hermanos, el Señor desea que nosotros pongamos a prueba sus promesas. El Señor quiere que nosotros pongamos a prueba lo que Él nos ha prometido mediante la obediencia y la fe. Dios le ha prometido a usted provisión inagotable, cuidado cariñoso y amor eterno, y como consecuencia de una vida obediente, dependiente y confiada en Él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué insistimos en confiar en nuestros recursos? Y la otra pregunta es, ¿por qué administramos mal ese otro 90%? ¿Por qué confiamos en nuestras fuerzas? Ponga a prueba las promesas de Dios. Comience a confiar en Él, sea obediente, diligente en la administración de sus recursos. Y ahí viene entonces la promesa. La promesa es, si tú te conectas conmigo, entonces yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El verdadero valor del diezmo es la muestra de su inagotable bendición. No por el diezmo que le doy, sino porque creo que Dios es suficiente para bendecirme. Y porque en Él hay bendición inagotable. Porque incluso el texto ahí, cuando dice hasta que sobreabunde, da la idea de un recipiente que uno echa y sobreabunda, ¿cierto? Pero no es la idea. La idea es al revés, es desde arriba. Dice que desde arriba es inagotable y sigue cayendo y sigue cayendo. Dice que hasta que sobreabunde, no sobreabunde en la tierra, no sobreabunde en el pueblo, sobreabunde de arriba y es inagotable y es inagotable. Y el Señor dice, pero si yo soy Dios, el Dios del universo, y es inagotable, ¿por qué sigues creyendo en tus recursos? ¿Por qué sigues creyendo en que tú puedes solucionar tu mes? Si es bendición inagotable. El diezmo me da lo mismo, conéctate conmigo. Y tu diezmo va a ser simplemente una señal de que eso es así. Entonces, ¿qué promesas debemos probar? Porque el Señor dice, pruébenme en esto, pruébenme mis promesas, prueben lo que yo les he prometido. Desde el principio el Señor ha prometido que cuidará a su pueblo, los defenderá, los sustentará, los proveerá, los amará y les dará todo lo necesario, desde un principio. Y ahora me pregunté, ¿cómo puedo expresar aquí todas las promesas de nuestro Dios? El Señor dice, pruébenme en esto. ¿Qué promesas debo probar? Y les hago una pregunta. ¿Cuál es su promesa favorita? ¿Cuál es su promesa favorita? Usted debe tener una. Yo tengo la mía. Mi siervo eres tú.
te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa promesa es para mí. No porque dé mi diezmo, hermanos. Es porque yo quiero creer en mi Dios, mi proveedor. Y mi diezmo simplemente va a ser una señal de que esto es así. ¿Cuál es su promesa favorita? ¿Cuál es su promesa favorita? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Asúmalo, aprópiese de esa bendición y de esa promesa. A mí me gustan los hermanos pentecostales cuando dicen eso. Aprópiese. Aprópiese de esa bendición, aprópiese de esa promesa. Y yo les digo ahora, con la palabra en la mano, aprópiese de esta promesa. Aprópiese de esa promesa. Relaciónese con Dios, hermanos. Relaciónese con Dios, viva una relación íntima con Él, comprométase, disfrute la presencia de Dios, llene su corazón con su palabra, llene su corazón contemplando la hermosura de su santidad cada vez que usted ora, pero conéctese con Dios. Y va a ser natural el diezmo, va a ser natural. Porque es una cuestión, es una consecuencia, no es causa de bendición, es consecuencia de bendición. Señor, tú has sido tan bueno conmigo este mes, tú me has ayudado a administrar tan bien este dinero. Señor, el 10% y más, el 15%, el 20% es tuyo. Total, tú eres mi proveedor. Hay un hermano de la iglesia que piensa así. Un día vino y me dijo, pastor, yo no creo en el diezmo. Chuta. A ver, me dice, porque me restringe, pastor. Yo no creo en el diezmo porque me restringe. El Señor ha sido tan bueno conmigo. El Señor me provee todo lo que necesito. No soy rico, pero el Señor me provee todo lo que necesito. Que yo quiero dar más para Él. Yo quiero aportar, apoyar la expansión del reino. ¿Cuál es la promesa, hermanos, que Dios ha hecho a usted y a su familia? Yo le invito a que usted pruebe sus promesas en su propia vida. Usted tiene una gran oportunidad, pero sea obediente a Dios, confíe en Él. Dice el texto que si nosotros nos volvemos a Él, si comenzamos a tener una relación íntima de dependencia a Él, el Señor abrirá las compuertas de los cielos y derramará bendición inagotable en nuestras vidas. Mientras el pueblo mientras el pueblo pretendía cuidar sus propios recursos, el Señor les dice, si se arrepienten ustedes, se darán cuenta que mi bendición es inagotable. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero volver al Señor en la administración de mis recursos. Yo quiero volver a Él. Entonces ahora sí, por fin les puedo decir lo que les tengo que decir. ¿Por qué me preocupa que usted no dé su diezmo? No porque estamos ajustados como iglesia. Que Dios nos perdone si alguna vez nosotros hemos pensado así. Yo estoy preocupado, a mí me preocupa que usted no dé su diezmo. Porque eso es un indicador. Eso es un indicador, es una señal de su pobre espiritualidad. Eso es una señal de que su relación de dependencia y confianza en Dios es nula, o pobre, o flaca, o débil. Es un indicador. Entonces no me preocupa su diezmo, me preocupa usted. Y como dije el domingo pasado, me da lo mismo su diezmo, me preocupa usted. Porque ese es un indicador que usted no está relacionándose con Dios de manera correcta. ¿Y por qué me preocupa que usted no dé su diezmo? Porque es una prueba de que usted no está probando las promesas de Dios y esté tristemente viviendo con sus propios recursos.
Entonces me preocupa a usted, hermanos. Yo le ruego, disfrute las promesas de Dios. Pruebe a Dios en sus promesas. Pruebe las promesas de Dios. Es solo un indicador. Es solo una señal. Me preocupa a usted. Me preocupo yo. ¿Cómo yo estoy dando mis diezmos? Si usted da su diezmo, el 10%, todos los meses, pero ¿cómo está administrando sus recursos? También preocúpese por eso. Porque a Dios le da lo mismo, ese 10%, no es un impuesto. Es solamente una forma de expresar mi gratitud a Dios y Dios recibe ese 10%. Si está bien administrado, hermanos, lo utiliza para la expansión de su reino con bendición. Y si no está bien administrado, siguiente versículo del próximo sermón. Dice, reprenderé al devorador. Dice, si no está bien administrado, el Señor no pretende mover un solo dedo contra el devorador. ¿Y quién es el devorador? Muchos dicen el diablo. Deje al diablo tranquilo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.